Buenas noches. Para contextualizar el trabajo, primero se toma como referencia la región de San Martín, ubicada en la Amazonía peruana. Esta región es importante para el caso porque la empresa simulada CAIPSAC tiene su sede principal en Tarapoto y opera en zonas vinculadas como Moyobamba, Yurimaguas e Iquitos. San Martín tiene una base productiva relacionada con la agricultura, el comercio y la actividad forestal. Entre sus productos más representativos están el café, el cacao, el arroz, plátano y yuca. Estas actividades requieren infraestructura para conectar zonas rurales con centros urbanos, movilizar productos y facilitar el acceso a servicios básicos. Por eso, el sector analizado es la construcción de infraestructura pública y obras civiles, como carreteras, puentes, colegios y centros de salud. Este sector depende de los insumos críticos como cemento, acero, agregados y combustible. Finalmente, CAIPSAC es una pyme ficticia con 40 trabajadores que participan en licitaciones públicas y contratos privados. Su caso permite analizar cómo gestionar la cadena de suministro en una región con alta complejidad logística. El evento disruptivo que enfrenta CAIP es una emergencia climática en la Amazonía de nuestro Perú. Estas son lluvias, inundaciones, huecos que afectan la conectividad hacia ciudades como la Tarapoto, Yurimaguas, Iquitos y Moyobamba, donde realiza sus operaciones. Al bloquear las carreteras y dañar la infraestructura vial, aumentaron los tiempos de traslado y los costos logísticos, pues dificultando el abastecimiento de los materiales, ¿no? Este escenario es disruptivo ya que es de manera externa y ocurre de forma inesperada. Un ejemplo de ello fue el deslizamiento que ocurrió en marzo de este año, en la cual bloqueó la carretera de Tarapoto y Urimaguas. Y debido a la magnitud de las lluvias, el gobierno también ha declarado un estado de emergencia en dichas regiones. Ahora, las principales variables afectadas por ello han sido los costos de transporte, los retrasos en la ejecución de las obras, la menor disponibilidad de mano de obra, el incremento del lead time de los materiales y la reducción de la accesibilidad logística. En la planificación agregada se evaluó cómo CAIP debe organizar su producción durante el año, tomando en cuenta la demanda mensual, la cantidad de trabajadores, los costos y la capacidad disponible. Para ello se compararon dos estrategias: adaptación y nivelación con subcontratación y horas extra. La estrategia de adaptación consiste en ajustar la fuerza laboral según la demanda de cada mes. Es decir, cuando la demanda aumenta se contrata más personal y cuando baja se reduce la cantidad de trabajadores. En cambio, la nivelación mantiene una fuerza laboral más estable, pero puede generar mayor inventario acumulado y elevar costos. Así podemos ver que según los resultados del Excel, en el escenario de base de adaptación fue la opción más conveniente con un costo aproximado de 757.738 frente a 1.335.817 a la nivelación. En el escenario disruptivo, aunque los costos aumentaron por las fricciones logísticas, la adaptación también sigue siendo mejor, con 874.490 frente a 1.249.998. Por ello se concluye que CAIP debe priorizar la estrategia de adaptación porque reduce costos, evita inventarios excesivos y permite responder mejor a los cambios de demanda en la región amazónica. Aquí comparamos el inventario de nuestros 4 materiales en dos escenarios, que cómo operamos normalmente y qué pasa si llegan las lluvias fuertes con huecos y bloqueos de carretera. La columna Q vendría a ser el lote de compra que casi no cambia entre ambas tablas y el SS y ROP en esta sí. El SS vendría a ser como el colchón de seguridad por si el proveedor pues se atrasa y el ROP vendría a ser el nivel en que decimos que ya toca pedir. Calculamos cuánto sube cada uno, material por material, entre el escenario normal y disruptivo y nos da el aumento de promedio del 70%. Esto sube por las lluvias. Los camiones tardan más semanas en llegar y entre más tarda el proveedor, más inventario de reserva vamos a necesitar tener guardado mientras esperamos. El material más crítico es el CAR 01, que es la carpeta asfáltica, ya que era la que más tardaba en llegar y con la lluvia pues su tiempo de entrega pues se duplica, además de perder más material en el camino, ¿no? Entonces no necesitamos comprar cada vez más grandes, sino que necesitamos empezar a pedir con mucha más anticipación. Ahora les voy a explicar el plan maestro de producción de nuestra empresa. Lo que hicimos fue convertir nuestra demanda anual en un plan de corto plazo para enero y febrero, distribuyéndole semana por semana. El objetivo es programar correctamente los lotes de construcción para que el margen de avance nunca caiga por debajo del nivel de seguridad y así evitar retrasos en el cronograma. Para entender la tabla debemos tener en cuenta tres elementos. Primero, la demanda, que representa los metros de carretera que el cronograma nos exige construir en cada semana. Segundo, el inicial, que es el margen de avance que traemos acumulado de la semana anterior. Y tercero, la producción, que corresponde al lote adicional a 110 metros que se ejecuta cuando ese margen ya no es suficiente. En condiciones normales, la demanda de enero y febrero se mantiene estable con 287 metros por mes. Cada vez que el margen de avance está por agotarse, la empresa programa un nuevo lote para mantener el ritmo de ejecución de la obra. Como
observa, durante estas 8 semanas fue necesario producir 9 lotes en 6 de ellas. Solo en la semana 3 de enero y la semana 2 de febrero no fue necesario hacerlo porque el margen de avance acumulado fue suficiente para cubrir lo requerido. Ahora veamos qué sucede en el escenario disruptivo. La emergencia climática reduce el ritmo de construcción durante varios meses. Uno de los meses más afectados es febrero. Originalmente esperábamos ejecutar el 7% de demanda anual, pero debido al evento solo alcanzaremos el 4%. Esto se refleja claramente en la distribución semanal. Durante las 2 primeras semanas de febrero solo se construyen 32 metros, cuando en condiciones normales deberían ejecutarse 57 metros. En la tercera semana el ritmo empieza a recuperarse con 73 metros y en la cuarta aumenta hasta 153 metros, ya que la empresa intenta recuperar el trabajo anterior que no pudo realizar anteriormente. Sin embargo, aquí aparece el problema. Aunque se programa un lote de 110 metros, en 5 de las 8 semanas ese lote ya no alcanza para cubrir la alta demanda en la última semana. Como resultado, el saldo final termina en menos 11 metros, lo que significa que la empresa comienza a acumular un retraso en el cronograma. En esta parte desarrollamos el MRP de la empresa Corporación Amazónica de Infraestructura Pública. Hemos tomado como base el Plan Maestro de Producción. En el MPS establecemos que la construcción de 110 metros de carretera en 6 de las 8 semanas del horizonte de planificación. A partir de esa información se calcularon los requerimientos de cada componente utilizando la estructura del BOM. Para el cálculo también se hemos considerado lo que son los inventarios iniciales, las revisiones programadas, los lead times de cada material, las mermas propios del proceso de constructivo y los lotes económicos de compra. Ahora, como resultado, el MRP muestra que no existen faltantes de materiales, ya que todas las necesidades son cubiertas mediante las liberaciones de órdenes programadas. Sin embargo, se han identificado dos materiales muy críticos. El primero es el CAR-01 porque tiene un mayor lead time de 3 semanas, lo que hace que se reduce su capacidad de reacción ante cualquier retraso. El segundo es el IMSS-01, ya que su lote económico de 200 galones es ligeramente menor al consumo semanal cercano a 202 galones, por lo que en una semana fue necesario realizar una compra doble de 400 galones. Como mejora proponemos recalcular el lote económico del imprimante incrementándole de 220 a 250 o negociar con el proveedor mayor flexibilidad en las entregas para así poder evitar compras dobles y reducir costo de almacenamiento. Posteriormente hemos analizado el mismo MRP bajo un escenario disruptivo ocasionado por lluvias intensas, huaicos y deslizamientos. La demanda del proyecto se modifica, aumentan los lead times, las mermas y las entregas de materiales se vuelven mucho más lentas. Como resultado, el MRP logra cubrir toda la demanda, sin embargo, requiere una planificación mucho más anticipada. El componente crítico que es el CARC-01, cuyo tiempo de entrega aumenta de 3 a 5 semanas, obligando a liberar órdenes con mayor anticipación. Asimismo, el Sub-01 reduce su margen de inventario disponible, incrementando el riesgo ante posibles retrasos. Como mejora, se recomienda implementar estos de seguridad, especialmente para el CAR-01, además de contar con proveedores alternos y rutas logísticas de contingencia para así reducir el riesgo de abastecimiento y asegurar la continuidad de la obra. Buenas noches, te voy a explicar la última etapa de nuestra planilla de planeación, que es la programación a corto plazo. Hasta este punto ya sabemos cuánto producir, en qué semana dejar los lotes y qué materiales pedir. Lo que falta responder es, cuando ya tengo varios lotes listos para fabricar, ¿en qué orden los ejecuto primero? Para eso usamos el método de Radio Free. En nuestro caso, Caín tiene 8 pedidos programados entre enero y febrero, aunque puedo observar que pedido 3 y pedido 6 no entran porque en el inventario ya se había acumulado las semanas anteriores, así que este es suficiente para cubrir las demandas. Pasando al escenario base, calculemos primero el tiempo que toma producir cada lote, como podemos ver son de 4 días, que sale las horas de trabajo, alimentarias, la cantidad de trabajadores disponibles y la jornada diaria de entrega. Con este dato calculamos el ratio crítico de los pedidos, y en todos los casos salió mayor a 1. Esto significa que ningún pedido está fijado, más bien tiene una holgura. Entonces, el orden de prioridad respecto a su margen resulta ser pedido 1, luego el 2, después el 4, el 5, el 7 y el 8. Y este orden podemos observar que coincide exactamente con el orden cronológico que llegan los pedidos. Esto no quiere decir que en condiciones normales el plan maestro está bien equilibrado y no hay ningún riesgo ni compromiso en el cronograma de obra. Ahora veremos qué pasa cuando metemos un evento disruptivo. En este caso, CAID enfrenta una emergencia climática que afecta directamente a la disponibilidad de sus personal. Para representar esto, tuvimos que la empresa se queda como unos trabajadores, trabajando de 10 a 7, porque parte personal no puede llegar a la obra. Así que con menos gente trabajando, producir cada lote toma más tiempo, pasando de 4 a 6 días por lote. El resultado es que todos los pedidos pierden holgura. En el caso más crítico, otra vez de pedidos 1, su margen se reduce tanto que queda prácticamente al límite de estar a tiempo, o 1.02, casi sin ninguna posición para absorber un imprevisto adicional. El orden en sí en realidad no cambia porque el evento afecta a todos los pedidos por igual, pero el mensaje aquí es muy importante ya que la capacidad de reacción de la empresa
se reduce fuertemente, ya que ya no hay un margen de error si algo sale mal para el pedido 1.